romana de Asia Menor. Yo nací y crecí en Ciudad Neyli de Corredores Punta Arenas. ¿Alguien ha pasado por ese lugar? ¿Alguien conoce Ciudad Neyli? Sí. Cuando yo nací en el último año de la década de los 70, crecí en la década de los 80, era un niño. Y cuando era un niño, yo recuerdo que para mí venir a San José era toda una aventura. Era una aventura venir a San José. Yo en vacaciones de 3 meses me venía, ¿no? Para donde mi abuela, una abuela que tenía, ex esposa de mi abuelo, bueno, una abuela que tenía por acá en San Josecito de la Juelita. Y para mí era una aventura, todo desde levantarme en las mañanas, porque el bus salía a las 4 de la mañana, un viaje de 7 horas en bus, y llegar acá a San José era algo muy diferente. Y yo, caminando por las calles de San José, era como el príncipe del rap cuando se baja del taxi o cuando va viendo Bel Air, ¿se acuerdan? Era una cosa así, porque Ciudad Neyli era, ahora ya pues ha crecido un poco, pero Ciudad Neyli era un pueblo muy pequeño, rural, donde como pueblo rural había muchas cosas que no habían, que en una ciudad como San José sí las había. Entonces, por ejemplo, en Ciudad Neyli solamente había casas y edificios de un piso, ¿verdad? Si acaso tal vez alguno de 2 pisos, pero no había edificios. Entonces llegar a San José y ver los edificios que para mí eran enormes, ¿verdad? Edificios, no sé, en ese momento de 5 o 6 pisos tal vez, hoteles y cosas así, era como una maravilla. O sea, yo decía, wow, los edificios, los semáforos, que hubiera semáforos para cruzar, era una aventura. A mí me encantaba buscar un semáforo peatonal para apretar el botón y que se pusiera y cruzar. Tal vez no tenía que cruzar, nada más cruzar y luego me devolvía. Me encantaba, era toda una aventura. Para un chiquillo nacido y crecido en Ciudad Neyli, venir a San José era todo una aventura. El cambio de clima también. Los que conocen Ciudad Neyli saben que es requeta caliente, ¿verdad? ¿Cierto? Es calientísimo y es un calor húmedo. Y no hay brisa porque está rodeado de montañas. Entonces venir a San José y de feria en San Josecito de la Juelita, ¿verdad? Que era frío, andar enchaquetado, ¿verdad? Y ese frío en las mañanas, era todo una aventura. La gran ciudad, para un chiquillo de ese tamaño y de donde había crecido, venir a San José era venir a la gran ciudad. Aunque posiblemente me veían, ¿verdad? Decían, qué carajillo más polo. Pero era la aventura, era la diferencia, era todo era diferente, todo era wow. Cuando leemos en la Biblia acerca de las ciudades que menciona el Nuevo Testamento, nos imaginamos tal vez por las películas de Semana Santa esa aldea, ¿verdad? Ese lugar como desértico, nos imaginamos tal vez ese lugar tipo como las películas de Semana Santa, ¿recuerdan? Sí, creo que todos hemos visto las películas de Semana Santa. Y cuando nos imaginamos o cuando leemos acerca de una ciudad, nos imaginamos eso. No sé cuánto les pasa, ¿cierto? Nos imaginamos un asunto así. Pero resulta que había grandes ciudades en aquellos tiempos. También había grandes ciudades. El Imperio Romano era un imperio sumamente bien estructurado. Tenía su región central en Italia, pero tenía también provincias que fue conquistando y fue anexando. Y había grandes ciudades, donde había muchísimo movimiento. Hoy en día, si hablamos de una gran ciudad, podemos hablar acerca de New York, ¿verdad? New York es la imagen de una gran ciudad. En las películas, en las series o quienes conocen, es realmente una ciudad, le dicen la ciudad que nunca duerme. Es un centro mundial del comercio, hay demasiado movimiento, se mueve demasiado dinero, se mueve demasiada gente. Es definitivamente una gran ciudad. Pero en ese tiempo también habían grandes ciudades y podíamos pensar en Éfeso como el New York de aquellos tiempos. Éfeso era una gran ciudad en aquel momento. En el Imperio Romano creo que era como la 4ª mayor ciudad. La más grande era Roma. Luego estaba Alejandría en la provincia de Egipto. Luego estaba, si no me equivoco, Antioquía, que estaba en la provincia de Siria. Y creo que Éfeso estaba de 4º lugar. Había cientos de miles de personas y era un puerto. Al ser un puerto había muchísimo movimiento comercial.
Había muchísimo movimiento de gente. Era también un centro religioso muy fuerte, porque estaba el templo a Artemisa o a Diana de los Efesios. Era un templo inmenso donde la religión pagana tenía su centro en ese lugar fuertísimo, porque había el templo a Artemisa es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ya no existe, pero es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Alguien recuerdan las 7 maravillas? El Coloso de Rodas, la Biblioteca de Alejandría, creo. Pero una de ellas era el templo a Artemisa o a Diana de los Efesios. Era una enorme ciudad. Era una ciudad con movimiento, con comercio. O sea, olvidémonos de la idea del pueblito, de la idea de la aldea. Era una ciudad donde había muchísimo movimiento, había una gran actividad. Había también muchas oportunidades. Había muchas oportunidades de trabajo, había mucho movimiento económico, y tenía un gran impacto en el Imperio Romano. Era una ciudad importante para el imperio. Era importante. Ahora sí, con ese contexto, regresemos a lo que leímos, ya con ojos diferentes. Escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Éfeso, el lugar que acabamos de conversar. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo conozco tus obras, tu trabajo y tu paciencia, que no puedes sufrir a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y por amor de mi nombre has trabajado y no te has cansado. Jesús comienza, en este caso Dios comienza hablando acerca de las cosas buenas que tenía aquella iglesia. Recuerden, es una carta que fue escrita y enviada a la iglesia cristiana, a los hijos de Dios que habían conformado la iglesia en Éfeso. Ese es el contexto de este texto que estamos leyendo. Éfeso era una iglesia que tenía obras visibles. No era una fe pasiva, era una iglesia en acción. Era una iglesia que estaba creciendo. Era una iglesia que trabajaba con constancia y responsabilidad. Eso lo deja claro el Señor en estos primeros versos. Era una iglesia que perseveraba en medio de la presión y la oposición. Recuerden, el cristianismo en ese tiempo era algo perseguido, era algo muy complicado, porque aquellos que no adoraban al César como Dios eran vistos como traidores al imperio. Entonces era peligroso ser cristiano, había oposición. Además de eso, era un ambiente pesado. Era un ambiente fuerte, había muchísimo pecado. Como un buen puerto, la gente llegaba con sus costumbres, llegaban con sus cosas, y el pecado se movía, era la orden del día. Sin embargo, la iglesia estaba perseverando. Era una iglesia que no toleraba el pecado ni la falsa enseñanza. A los falsos apóstoles los exponía y decía: aquí predicamos la verdad. Todo esto está en el texto que leímos. Era una iglesia que tenía discernimiento entre lo verdadero que lo falso. En un lugar donde llegaban doctrinas de todo tipo, esta gente llegaba y el Señor les daba discernimiento. Ellos sabían cuál era lo verdadero y cuál era lo falso. Era una iglesia que había sufrido a causa de Cristo. Había habido persecución, había habido sufrimiento. Éfeso era una iglesia que había la iglesia en Éfeso había sufrido en el nombre de Cristo y no se había rendido ni había cansado del servicio. Era una iglesia que trabajaba, que crecía, que se movía. Era una iglesia que estaba en un constante mover de Dios en el crecimiento. Jesús no le estaba hablando de una iglesia descuidada, para nada. No era una iglesia descuidada, era una iglesia comprometida. ¿Estamos claros? Ese texto primero nos deja clarísimo. Éfeso era una iglesia, o la iglesia de los Efesios era una iglesia comprometida. Claro, tenían compromisos, por supuesto. Estaban con la camiseta bien puesta y estaban claros en su servicio.
ninguna queja hay ahí de parte del Señor. Ahora, vamos al verso 4. En el verso 4 dice: mas tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Has dejado tu primer amor. Era una iglesia que tenía todas las características que acabamos de mencionar, pero aún así dejaron su primer amor. Jesús no dice que lo perdieron sin darse cuenta. Jesús dice: dejaron, o sea, ustedes dejaron su primer amor. Jesús no dice que está comenzando a ocurrir, dice que ya pasó, o sea, ya ustedes dejaron su primer amor. Acá el mensaje se vuelve personal y confrontativo con la iglesia, pero siempre con amor. Aquí es donde la iglesia es confrontada y debe hacerse un análisis a sí mismo. Aquí es donde nosotros, como iglesia de Cristo, tenemos que confrontarnos y analizarnos a nosotros mismos y preguntarme: ¿estoy orando porque amo a Dios o porque toca? ¿Me estoy levantando en la madrugada porque me pusieron en una lista o porque estoy anhelando buscar la presencia de Dios? Estoy adorando desde la intimidad, estoy viniendo a este lugar, a la iglesia, y expresando públicamente lo que en intimidad he estado teniendo con Dios, o por la costumbre, que los domingos acostumbro ir a la iglesia, entonces acostumbro venir y las canciones me las sé, o si no me las sé las tengo en el proyector, entonces canto porque ahí están las letras, y a veces hasta mi mente puede estar en otro lado y yo estoy con las manos levantadas cantando en automático y mi mente en otro lado. Estoy sirviendo a Dios porque hay un ardor y una presencia de Dios, un fuego de Dios en mi corazón, o porque ya estoy metido, me pusieron en el rol, entonces me toca. Mira, para ver el rol, sí, me toca, listo, voy. Llega un momento para analizarse a sí mismo, que como esa confrontación que hace Jesús, esa confrontación que hace el Señor con la iglesia, y le dice: ok, dejaste el primer amor. ¿Será que el primer amor en mí pasó ya y no me he dado cuenta? ¿Será que estoy simplemente siendo un buen religioso? No falto los domingos, casi no falto los miércoles al grupo, no falto los jueves, los días de reuniones, los sábados a los jóvenes, pero lo hago quizás simplemente porque tengo un compromiso o porque tengo una costumbre. Y estas preguntas no son para condenar. Esas preguntas son para buscar conciencia espiritual, para analizarlos a nosotros mismos, para ver hacia adentro y decir: bueno, ¿será que perdí el primer amor? ¿Será que necesito volver a él? Ahora quiero que aclaremos un poco el concepto. ¿Qué significa realmente volver al primer amor? ¿Qué es el primer amor? Hace un par de días, Jorge Samuel se acerca en la noche. A él le agarra, en las noches le da la habladera, le da por preguntar cosas así, ¿verdad? Voladas. Se pone, ¿cómo se llama? Se pone creativo en las noches preguntando cosas. Y dice: papá, mamá, ¿ustedes cómo se conocieron y cómo se enamoraron? Entonces comenzamos a contarle la historia, ¿verdad? De que, claro, yo llegué y pasé por la casa de mi tía, lo tengo bien claro, pasé por la casa de mi tía. Yo ya la había visto anteriormente, y ese día me fui caminando frente a la casa de mi tía en Ciudad Neily y vi aquella muchacha tan guapa y buenas. Y no tenía que pasar a donde mi tía. Yo pasaba mucho frente a donde mi tía porque era una pasada, entonces no tenía que ir a hacer nada donde mi tía, pero ese día tuve que ir a saludar a mi tía. Sí, tocó ir a saludarla, ¿verdad? Pues yo: ay, tía, tengo tiempo de no saludarla. Y nos sentábamos y conversamos y yo le conté, era una muchacha guapa que tenía
dos chiquitas, y yo me acerqué, ellas estaban chiquitas ahí, comenzamos a jugar cromos o jaxes o algo así en el suelo, cosa que nunca en la vida había jugado yo cromos ni jaxes, pero cosas que hace uno. Y en esos días, yo recuerdo, también le hablé cuando fui y la visité por primera vez, y el primer beso, y entonces creo que todos nosotros, cuando el primer beso, ese primer beso es algo que posiblemente no se nos olvida, porque sentimos así como una electricidad que nos sube de arriba a abajo, ¿verdad? De todo, ¿cierto? No estoy inventando, ¿verdad? Ese primer beso se siente de todo, y esa emoción. Y cuando iba luego para la casa en el bus, yo contentísimo, no había ni qué hacer. Le compré, en la siguiente visita le compré un peluche que ahí está, se llama Georgie, es un oso blanco, tiene más de 27 años ese peluche, ahí está todo tieso, pero ahí está todavía. El pelillo ya no tiene pelo suave, ya tiene pelo tieso, pero ahí está. Y había esa, bueno, sí, también estamos un poquito más tiesos como Georgie. Los 27 años no han pasado así, de la nada. Pero en esos primeros días había un enamoramiento y una emoción fuertísima, ¿cierto? Los primeros días de noviazgos, yo creo que estamos claros en eso. Los primeros días de noviazgo es una emoción, un enamoramiento que uno está deseando, contando los minutos para ir a verla o ir a verlo, y lo cual es completamente natural, porque como humanos tenemos siempre la sensación de algo nuevo. Es algo que nos llena mucho. Apliquémoslo en otra área. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido muchas ganas de comprarse algo, llámese unos tenis que usted vio, una bicicleta, un carro, algo que usted anhelaba mucho, y cuando usted llegó y lo logró comprar, ¿cómo se sintió? ¿Cómo se sintió la primera vez que se puso los tenis o manejó el carro? ¿Cómo se sintió? Emocionado, feliz, ¿cierto? Una alegría, ¿verdad? Que wow, esto era lo que quería, esto era lo que necesitaba, esto era, qué lindo, gracias Señor. Y como pasa el tiempo, de repente ese sentimiento ya va pasando, ya es normal, ahí está el carrito, bueno, gracias a Dios, espero que nunca dejemos de ser agradecidos, pero ya no se siente lo mismo que se sentía al principio, y es completamente natural. La emoción de lo nuevo es completamente natural, y también es completamente natural que pase. Cuando la Biblia habla acerca del primer amor, no se refiere a esa sensación de novedad que estoy sintiendo los primeros días que conocí del Señor. No es eso. Porque volviendo al ejemplo de las relaciones que tenemos, de nuestro esposo o esposa, yo ese enamoramiento y esas mariposas que sentía en el estómago por ir a verla, ya yo no las siento. Pero después de 27 años sí siento la alegría de que ya voy para mi casa y ya está mi esposa. Después de 27 años, ya si por algún motivo me quedé fuera de casa, pasa muy poco, pero si me quedé fuera de casa me hace falta estar con ella. Y de vez en cuando nos pegamos una escapada y pasamos tiempo a solas porque es necesario y lo disfrutamos. Y tenemos un jardincito con una mesa donde procuramos por lo menos una vez por semana desayunar juntos. Es un amor maduro, no son mariposas en el estómago. Yo le decía a Yesenia, al principio, dígame si es cierto, al principio cuando uno está enamorado, uno siente que uno no puede vivir sin esa persona, ¿cierto? Uno siente, no puedo vivir sin ella. Esa es una frase que suena exagerada, pero es muchas veces lo que se siente. Y yo le decía a mi esposa un día, sabes, yo puedo vivir sin ti, pero no quiero. No quiero. Quiero vivir contigo, porque te amo, porque es un amor maduro. Es un amor que ya no son mariposas en el estómago, pero que está firme y cimentado. Y hemos pasado tormentas, y hemos llorado, y hemos sufrido, y hemos pasado alegrías. Pero entonces, esa nostalgia de mariposas y de emoción no es el primer amor al que se refiere la Biblia. Eso es algo a lo que no vamos a volver. Usted no va a sentir lo que sintió el día que se convirtió a Cristo.
Usted no va a sentir esa emoción que sintió los primeros días. No se trata de eso. Volver al primer amor es volver a poner a Dios en el centro como prioridad real en mi vida. Eso es. Es decir, Señor, tú eres prioridad en mi corazón. Te amo y vas a estar en primer lugar, en el centro de mi corazón. Esa es la prioridad que tienes. Eso es el primer amor. Es decirle, Señor, tú tienes prioridad en mi tiempo. Al principio decíamos que hacía todo, ¿verdad? Y queríamos ir a todo. Y después resulta que ya comenzamos a decir, no, ese tiempo lo voy a dejar apartado, no voy a comprometerme tanto, voy un poquito más para atrás. Comenzamos a poner en una balanza y a decir, bueno, ya, y el servicio a Dios, el tiempo con Dios, el tiempo que le invierto a Dios, ya es mucho, voy a tener que restarle un poco. No estoy diciendo tampoco que no necesitamos analizar bien nuestro tiempo, porque también tenemos que poner las otras prioridades, la familia, el trabajo, todas esas prioridades también hay que acomodarlas, pero hay una que es primero. Eso es el primer amor. El primer amor es, sí, yo tengo que trabajar, tengo que atender a mi esposa, tengo que atender a mis hijos, tengo que hacer otras cosas, claro, y tengo que también hay por ahí dedicarme tiempo a mí. Aquellos que tienen algún hobby, algo que disfrutan hacer solos, perfecto, no hay ningún problema. Pero bien puesto en la lista de prioridades y en el top de la lista, en la parte más alta de la lista, tiene que estar Dios. Eso es el primer amor. El primer amor es que Dios tenga prioridad en mis decisiones. Usted y yo tenemos constantemente que estar tomando decisiones, ¿cierto? ¿Cierto? Decisiones pequeñas o decisiones grandes, decisiones como iniciar una relación con alguien, decisiones como cambiar de trabajo o iniciar un trabajo, decisiones como ¿qué voy a hacer con mi tiempo? Decisiones como qué voy a hacer con mis hijos, a qué escuela, a qué colegio los voy a meter. Día a día nos enfrentamos con decisiones que tenemos que tomar. Y si Dios es prioridad en mis decisiones también, eso es el primer amor. Eso es el primer amor. No se trata de lo que sentimos. El primer amor no se trata de sentir más. No es eso. Somos seres emocionales, claro, cierto. Todos tenemos emociones. Todos somos emocionales, unos más que otros. Las emociones todos lo manejamos diferente. Hay quien casi no llora, por ejemplo, y hay quien no la puede volver a ver porque ya está llorando. Hay quien se mete muy fácilmente y se emociona muy fácilmente, y hay quien cuesta que se meta. Todos somos diferentes, pero no se trata acerca de lo que sentimos, se trata acerca de nuestras prioridades, se trata acerca de lo que creemos. ¿Está conmigo? De eso se trata. Las decisiones, el tiempo y el corazón. No se trata de sentir más, se trata de ordenar mejor. ¿Aló? No se trata de sentir más, se trata de ordenar mejor mis prioridades. Saben, como iglesia local tenemos muy clara la visión que tenemos. Clarísima. La visión la tenemos muy clara, la misión la tenemos muy clara, la estructura de trabajo lo tenemos claro. Vea, tenemos muy claro cuál es nuestra visión, hacia dónde vamos, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra estrategia de estructura de trabajo. Lo tenemos clarísimo. Estamos organizados por trimestres. El primer trimestre es el mes de oración y estamos orando por lo que va a hacer Dios en el segundo trimestre, el segundo mes. El primer mes es el mes de oración, el segundo mes es el mes de pescas, que es cuando inventamos gente nueva. Entonces este mes estamos orando por la gente nueva que va a venir en febrero. Amén. ¿Lo creen? ¿Cuántos están orando por eso? Y si aún no lo están haciendo, este mes estamos en eso. Estamos orando por la gente que vamos a invitar en febrero. ¿Cuántos van a invitar gente en febrero? Vamos a invitar gente en febrero, y esta iglesia va a llegar aquí gente necesitada de Cristo que va a recibir palabra y van a ser transformados. Luego el tercer
mes de cada trimestre es el mes de consolidación. En el mes de consolidación lo que hacemos es acercarnos a esa gente, integrarlos al proceso que tenemos como iglesia, que ellos puedan sentirse parte de. Tenemos red de matrimonios que está trabajando, tenemos la red de mujeres, la red de varones. Estamos como iglesia, estamos bien estructurados como trabajo. Aquí hay mucho que hacer. Y si usted no está en este momento sirviendo activamente en la visión que tenemos como iglesia, ese es el momento para que lo haga. Aquí no le cortamos las alas a nadie. Hay mucho trabajo, hay mucho que hacer. Y los tenemos bien estructurados, bien ordenados. ¿Saben? Todo eso es bueno. Dios ama el orden, ¿cierto? Dios ama el orden, la claridad, el compromiso, todo. En ningún momento Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso, es que están trabajando demasiado. En ningún momento lo dijo. Lo que tiene que hacer, lo que tenemos, lo que no podemos permitir es que el trabajo desplace el amor. ¿Cuántos quieren trabajar para Dios? ¿Cuántos quieren servirle a Dios? No debemos permitir que el servicio a Dios desplace el amor. El amor es primero. No debemos permitir que la agenda reemplace la comunión. Vean, tenemos una agenda. Si usted no usa esa agenda, lo invito a que comience a usar una agenda de las actividades que vienen. Ahora al final vamos a hablar un poquito de lo que viene. Pero tenemos mucho que hacer, tenemos muchas cosas que agendar. Pero no permita que su agenda le robe la comunión con Dios. ¿Aló? Porque no es lo mismo servirle a Dios que tener comunión con Dios. Ambas cosas son importantes, pero lo segundo es vital para que nuestra vida espiritual se sostenga. Facilísimo puede caer usted en alguien que está metido en la iglesia todo el tiempo y está desconectado de Dios. Facilísimo. Facilísimo puede caer usted en alguien que esté trabajando aquí, trabajando en diferentes áreas, sirviendo en diferentes áreas, pero su vida espiritual se apague. Y usted dice, pero ¿cómo es posible si está predicando, está tocando instrumentos, está cantando, está recibiendo gente, está orando por otros? ¿Cómo va a pasar que se apague? Perfectamente puede pasar si no priorizamos nuestra intimidad con Dios. Por ahí tenemos que comenzar. El Señor no le dice a la iglesia en Éfeso que están trabajando mucho. Él no dice, pero es que tengo contra ti que estás trabajando demasiado. No se trata de trabajar menos. Se trata de trabajar con el mismo amor que se tenía al principio. ¿Me están entendiendo? Se trata de que me integro al trabajo y hago lo que tengo que hacer, pero el amor es lo que me sostiene y me guía. El amor a Dios. Luego viene el amor a la obra, por supuesto. Amamos la obra de Dios, nos encanta servirle. Es maravilloso, es un privilegio servirle a Dios. Pero primero es la relación con Él. A Éfeso lo que le pasó fue que se habían enfrascado tanto en trabajar, en servir, en hacer. Se metieron tanto en hacer que se les quedó el ser. Se les quedó de lado la comunión, la cercanía, la intimidad. La intimidad. ¿Saben? Hay diferentes tipos de canciones de adoración. Hay algunas canciones que se prestan, que son lindísimas para cantar congregacionalmente. Hay canciones que cantamos, ¿verdad? Canta al Señor toda la creación, honra, poder, majestad sea el Rey. Son canciones maravillosas, ¿cierto? Me encantan. Son canciones congregacionales. Cuando decimos, Señor, te cantamos juntos, y eso es importantísimo. Importantísimo. Como asamblea de los santos le cantamos al Señor. Canta al Señor toda la creación. Señor, te honramos, te glorificamos, santo eres. Y hay canciones de intimidad. Hay canciones de aquí estoy, Señor, mi amado. Son canciones que no se prestan tanto para cantarlas en la iglesia,
Pero cuando usted está en intimidad con Dios, cuando usted le dice: papito, Abba Padre, cuando usted le dice: aquí estoy, Señor, dejo todo de lado, no me importa nada, solamente tu presencia. Esa es la intimidad que necesitamos cultivar en nuestras casas. Yo quiero decirle que si usted el único tiempo de adoración que tiene son los domingos acá, estás mal. Si el único tiempo que yo tengo para venir a llorar delante de la presencia de Dios es el domingo acá, estás mal. Porque necesitamos cultivar una intimidad con Dios. Y luego venimos aquí a adorar, claro, a cantar, a glorificar el nombre de Dios, por supuesto. Pero es necesario tener esa vida. Es necesario. Repito, Jesús no le dice a Éfeso que están trabajando mucho. Él no le dice: están trabajando demasiado, trabajen un poco menos. Él le dice: vuelvan al primer amor, trabajen, pero con el amor de antes. No lo logro con esta mano. Es que el movimiento de girar la mano es el que no estoy lográndolo ahorita. Luego llegamos al verso 5. En el verso 5 le dice: es un arrepentimiento. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz ¿qué? Las primeras obras. Pues si no, vendré puesto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Saben, el llamado del Señor aquí no es un arrepentimiento que aplasta, sino es un arrepentimiento sano que quiere restaurar la relación. Aquí el Señor le está diciendo a la iglesia: quiero estar contigo otra vez. Quiero pasar tiempo contigo. Quiero que disfrutes en mi presencia. Quiero que disfrutes de ese tiempo juntos. El Señor le dice: quiero estar cerca tuyo. Yo no sé si usted puede entender la magnitud de esto. El Señor, el creador de los cielos y de la tierra, te está diciendo: quiero pasar tiempo contigo. Está bien que me sirvas, excelente, eso es importante y es necesario, pero quiero pasar tiempo contigo. En esta carta a la iglesia de Éfeso, el Señor no le dice: hiciste todo mal. El Señor no le dice: es que todo lo que están haciendo está mal. Él comienza con una lista de todas las cosas buenas que están haciendo y no se las reprocha. El Señor lo que le dice es: todavía estás a tiempo de volver. Escucha, todavía estás a tiempo de volver. Todavía estás a tiempo de regresar a aquel primer amor. Todavía estás a tiempo de restaurar esa relación con tu Padre, de deleitarte en su presencia. En esta carta Dios no está rechazando a la iglesia. No le está rechazando. Le está dando una palmada de la espalda. Le está diciendo: hijo, estás haciendo bien, claro, todo eso que estás haciendo excelente, pero tengo contra ti que te has descuidado en mi relación contigo. Tengo contra ti que te has descuidado en la intimidad. Lo que está haciendo Dios en esta carta es llamando a su iglesia de regreso al corazón. Le está diciendo a la iglesia: recuerda dónde comenzó todo. Recuerda dónde comenzó todo. Recuerda cómo era al principio. Recuerda cómo era antes de que el amor se enfriara. Porque cuando el amor se enfría, pasan cosas. Cuando el amor se enfría, el servicio se vuelve pesado. Se vuelve una obligación. Estoy en el rol, me toca, toca. Mira, sí, otra vez. Una vez escuché un comentario de alguien que servía hace años atrás, cuando teníamos dos cultos, en la mañana y en la tarde, el domingo. Y era una conversación casual que estábamos teniendo, tomándonos algo, café, no me acuerdo, una conversación casual en una casa. Y esa persona decía: es que si en la mañana tengo que servir y en la tarde también, ese día me toca chuparme 2 cultos. Y yo me quedé: chuparse 2 cultos. O sea, qué carga
carga más pesada, sentimos. Qué difícil es que el servicio de Dios se convierta en eso. Cuando el amor se enfría, la fe se vuelve rutina. Caemos en la rutina de otra vez orar, en la rutina de hacer las cosas que nos toca hacer. Hago las cosas porque me toca hacer. Cuando el amor se enfría, la evangelización se vuelve una obligación. Y es que ya no, me toca invitar a alguien, me toca predicar, toca salir a predicar, toca invitar a alguien. Ya es el mes de pescas, hay que hacerlo, hay que invitar a alguien. Y más bien una vez el pastor lo comentó, que había un servicio evangelístico, que vamos a volver a los servicios evangelísticos, gloria a Dios. El primero lo vamos a tener para cerrar el mes de pescas de febrero, si no me equivoco el 28 de febrero. Que el pastor una vez dijo: si usted no va a traer invitados, mejor no venga. Y adivine, hubo un montón de gente que no vino para no tener invitados, o porque no traía invitados. Cuando el amor se enfría, las cosas se hacen por obligación y no por pasión. Pero cuando el amor se restaura, la evangelización fluye de una forma natural. Cuando el amor se restaura, lo hacemos de forma naturalmente. Yo no sé si usted se acuerda al principio, cuando usted constantemente quería contarle a la gente lo que Dios había hecho con ustedes. Cuando el amor se restaura, se invita a la gente con gozo, se comparte a Cristo con convicción, no por obligación, sino con convicción, con pasión, con gratitud. Cuando el amor se restaura, usted dice: me toca servir. Gracias, Señor, por el privilegio de servirte. Gracias, Señor, porque puedo estar ahí recibiendo a la gente en el parqueo o en la puerta, porque puedo estar adorándote a través de la música, porque puedo predicar, porque puedo servir, porque puedo limpiar. Gracias, Señor, porque tengo la oportunidad de servirte. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia es cuando el amor se restaura? Por eso este mensaje es parte de la preparación que tenemos para el mes de pesca. Iglesia, en el mes de febrero vamos a crecer. Y no es para que pensemos en el mes de febrero como una carga que tengo que ver a quién se invita, sino la emoción y la pasión de que viene el mes de febrero y ya voy a poder invitar a alguien. No porque antes no pudiera hacerlo, sino porque en febrero tenemos una estrategia específica para la gente nueva. Es esa alegría de servir con pasión. Y terminamos en el verso 7 con una promesa para los que escuchan. El que tiene oído, el que escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias, para él es esa promesa: al que venciere, daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa es la promesa para ti y para mí. Cuando el Señor habla acerca de esa restauración de la relación, el Señor está hablando acerca de una renovación de nuestra relación con Él. Y esa carta no solamente era para Éfeso, esa carta es para mí. Dígalo, esa carta es para mí. Porque debemos continuamente estar renovando nuestra relación. El Señor hace un llamado al corazón. Esto no es para sentirse culpable. Esto es para que mi corazón se despierte y diga: necesito renovar mi relación con Él. Eso es para que usted recuerde que el trabajo sin amor se vuelve pesado, y si yo estoy sintiendo pesado el trabajo es porque me falta amor y relación con Él. El servicio sin intimidad se vuelve mecánico. Si usted está sirviendo de una forma mecánica, si usted está sirviendo de una forma en la cual lo hace por rutina, si su fe es rutinaria, ese es el tiempo para que el Señor, para que escuches lo que el Señor te dice. El Señor no te está diciendo: deja de servir, renuncia a algunas cosas y se mete. El Señor te está diciendo: excelente que estés sirviendo,
Pero ha llegado el momento de que restaures esa relación. Recuerda por dónde comenzaste. Recuerda cuál fue el inicio de todo. Fue en el madero. Fue en la cruz. A veces se nos olvida con tanto que hacer que fue en la cruz donde todo comenzó. A veces se nos olvida, entre tanta carrera, tanta agenda, tantas cosas, que fue en la cruz donde le conocimos. Y ahí en ese lugar, ahí en esa cruz, no importaba nada. Ahí no había preocupación de nada, ahí no había carreras, ahí era simplemente el Señor y tú. Esa es la relación que Él quiere restaurar contigo. Cierra tus ojos un momento, por favor. Saben, hay en ese lugar hay gente que están actualmente sirviendo, comprometidos en la obra. Puede ser que usted siga activo y comprometido, pero puede ser que sientas que esa pasión se ha enfriado. Hoy el Señor no te está condenando, te está diciendo con amor: todavía estás a tiempo de volver. También hay gente en ese lugar que en algún momento servía activamente, pero por algún motivo dejó de hacerlo. Y eso no es un reclamo de parte de Dios. El Señor te está diciendo: regresa, hijo mío, regresa, hija mía. Ha llegado el momento de la restauración. Yo quiero restaurar lo que una vez hice en tu vida, pero aún mayor. Una vez me serviste, te dice el Señor. Una vez abriste tu boca y yo puse palabra. Una vez tú ponías tu mano sobre alguien y yo me movía, te dice el Señor. Yo quiero restaurar eso, pero siempre, pero esta vez diferente, con una relación de intimidad conmigo, te dice el Señor. Y puede haber gente también en ese lugar que ha estado viniendo, que ha estado escuchando, que ha estado observando, pero no ha tomado una decisión para seguir a Cristo. Hoy el llamado es claro para tu vida. Escucha, tú que estás sintiendo eso en ese corazón, el llamado es claro. Está claro lo que el Señor te está diciendo. No se trata de una religión, se trata de una relación viva con Jesús. Una relación que sea el centro de tu vida. El primer amor comienza cuando respondes a su llamado. Y en esta mañana estamos escuchando este llamado. Tú que estás escuchando esto, ese es el llamado que tiene Dios. No dejamos de trabajar para amar a Dios. Volvemos a amar a Dios para trabajar correctamente. Si algo se ha enfriado en tu vida, si el amor no es como antes, si esa pasión no está como antes, hoy es el momento para volver al primer amor. Y ese es el momento que puedas decirle: Señor, yo quiero volver a tener contigo eso que tenía al principio. Ese es el momento para que le digas: Señor, yo quiero que restaures en mi vida esa relación contigo. Yo quiero acercarme a ti. Yo quiero acercarme al madero una vez más. Mi hermano y mi hermana, usted que está escuchando esto, ha llegado el momento de que te acerques al madero. Acércate a la cruz. Si te olvidaste de aquel momento en el cual le conociste, ese es el momento para que regreses a Él. No se trata de una acusación en tu contra. Es el Señor diciéndote: todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo. Yo te voy a pedir que te pongas de pie un momentito ahí donde estás. Levantes tus manos al cielo y escuches el llamado de Dios. El Señor te dice: todavía estás a tiempo de volver a este primer amor. Todavía estás a tiempo de volver a donde todo comenzó.
Recuerda aquel lugar donde comenzó nuestra relación, te dice el Señor. Recuerda aquel lugar donde tu vida fue transformada. Recuerda las lágrimas de gozo que derramaste delante de mi presencia. Recuerda cuando abrazaste aquella cruz llorando y fuiste restaurado. Y vuélvete de nuevo a aquella relación. Vuélvete de nuevo a la cruz. Dígaselo, abra su boca. Dígale: Señor, quiero volver a